Bienvenidos al Ministerio Mira que tu pueblo ora, your people pray Yahweh, o tu pueblo en portugués. Welcome to the ministry, your people pray Yahweh. Today we have Pastora Milagro. She's going to be preaching about Acab y la reina Jezabel. La Pastora Milagro estará predicando de Acab, el rey Acab y la maléfica de Jezabel. Comencemos. ¿De quién eres? Acab es un rey que no tenía la presencia necesaria, la actitud necesaria, la autoridad necesaria para gobernar esta nación. Y no solo esta nación, sino la compañera que llevaba al lado. Porque se necesitaba, la mujer era sumamente perversa, de tal palo, tal astilla. Acuérdense que ella era una sacerdotisa. Pero acá, un hombre completamente malvado, no respetaba nada, pero estaba en autoridad, era el rey. O sea que lo que él hiciera, los demás tranquilos, quédense quietos que yo soy el que mando. Llevó a la nación al paganismo, llevó a la nación a la corrupción, hasta el tope de que mandó a cerrar el templo. Acá, padre del rey Ezequías. No todo es malo, porque un rey de tal calaña, un rey de tanta bajeza y tanta maldad y tanta promiscuidad y tantas cosas horribles que tenía, tuvo un hijo bueno en su tiempo. Acá apagó las lámparas del templo, que estaba en Jerusalén. Apagó el incienso que tenía que estar todo el tiempo encendido en el templo de Jerusalén. Lo que este hombre hizo fue terrible. Cerró las puertas del templo. Le quiso decir: Dios, aquí no te necesitamos, tu casa queda cerrada a partir de hoy. Eso hizo acá. Imagínense el deterioro de esa nación cuando el rey, porque la Biblia dice que cuando un justo gobierna, el pueblo está alegre, pero cuando un impío gobierna, el pueblo sufre y perece. Entonces imagínese usted la condición en que quedó aquel pueblo. Los sacerdotes andaban dispersados, no había voz de Dios, no había nada, y el templo estaba cerrado por la voluntad de un rey pecaminoso, malvado y que no honraba a Dios. Y lo cerró simple y llanamente para construir altares a dioses paganos. Lo mismo que sucede hoy en día. Mucha gente está cerrando su corazón para irse detrás de los ídolos. Para construir altares paganos a dioses paganos en cada esquina de Jerusalén, ciudad de Dios. Oiga lo que hizo este hombre. Y ofrecer holocaustos y ofrenda y quemar incienso que le correspondía a Dios. Y él lo cogió para quemarle incienso a sus dioses paganos. Y no solo eso, escogió los árboles frondosos para ahí debajo entonces poner los ídolos y quemar incienso. Una gran afrenta a Dios. Dice la Biblia que hasta ofreció a sus hijos en sacrificio a Baal. Muchos padres pasan sus hijos por el fuego. Muchos padres pasan sus hijos por cosas que no le agradan a Dios. ¿Cuántas familias hoy en los Estados Unidos están dejando que sus hijos hagan lo que le da la gana? Y los papás, muy bien, hay que dejarlo tranquilo para que no se frustre. Eso sucedió en esta nación. Ofreció a sus hijos a Baal. Un templo cerrado. Un templo apagado. Por 16 años no se pudo ofrecer culto para Dios en Jerusalén, en el templo que se había hecho para adorar a Dios y hacer los sacrificios. Porque un rey malvado y corrupto le plació de su corazón cerrar la casa de Dios. Wow. Esto nos lleva a nosotros como cuando tuvimos la situación de la enfermedad famosa esa, que se cerraron los lugares. Pero como nosotros somos la iglesia, nosotros nadie nos cierra. Cerraron muchos lugares, la gente no se podía congregar. ¿Por qué? Porque al gobierno le plació tirar leyes como las del rey acá. Cuando un impío gobierna, el pueblo perece.
En ese momento, la ausencia de alabanza causó estrago. El pueblo de Israel, los sacerdotes, los profetas, todo el pueblo andaba completamente corrompido, desubicado, porque cuando te quitan tu casa de adorar, te quitan la mitad de tu vida. Cuando te cierran la casa donde tú te congregas para adorar y exaltar a Dios, tú te quedas sin piso, te quedas con los pies en el aire. ¿Por qué? Porque han cerrado la casa de Dios, y eso pasó en ese tiempo. Una crisis impresionante, cuando más el pueblo necesitaba lugar para adorar, cuando más el pueblo necesitaba lugar para sacrificar, cuando más el pueblo necesitaba escuchar la voz de Dios, fue cerrado y no había voz de Dios, no había alabanza, los levitas no podían adorar, en la casa no se podía ministrar, porque a un rey corrupto y malvado se le ocurrió cerrar la puerta para Dios y cerrar el tabernáculo, que tanto sacrificio y con tanta gracia y tanta honra Salomón hizo. Dice: la ausencia de alabanza, de oración al verdadero Dios por 16 años hicieron que el pueblo se fuera tras la completa corrupción. Se cerró el oído, porque donde no hay alabanza, donde no hay adoración, tampoco hay comunicación con Dios. Jefes y sacerdotes dispersos, ociosos, perdidos, detrás de quién, de acá, yendo a adorar a los lugares donde él hizo debajo de los árboles y puso sus altares, ahí también se iban ellos. Qué confusión tan grande. Eso es lo que pasa cuando el impío gobierna. El pueblo se dispersa y tú no sabes dónde ir a adorar. Tú no sabes dónde ir a buscar palabras y quedas confundido por la altimaña del enemigo y tu mente se corrompe y ya tu piso se pierde. Dispersos, ociosos y perdidos. Una nación totalmente corrompida y desorientada, vencida cada día más por los enemigos en la batalla. Jehová es varón de guerra, dice la palabra de Dios. Y Él es el poderoso en batalla. Pero al cerrar la puerta del tabernáculo, al cerrar la puerta del templo, no había esa comunicación del pueblo, del sacerdote con el Señor. No había respuesta. 16 años en tinieblas, más lo mucho que pasaron. Ya un momentito. Ese fue el legado que acá dejó a Ezequías. Padre, acá, perverso, corrupto, malvado, odiaba todo lo que venía de Dios, porque era un adversario, era una tipología de adversario, con una semejante esposa que era Jezabel. Imagínese la influencia. Pero en la casa de acá, siempre Dios tiene misericordia de los suyos. No importa dónde bajemos, no importa dónde estemos, siempre va a haber un camino que Dios abra para ayudar al que está necesitado. El padre era acá, pero en la casa había un niño que se llamaba Ezequías. Dime, Caro. No, yo iba a decir que el profeta Samuel, antes de haber reyes en Israel, él le había leído a los reyes los do's and los don'ts, qué hacer y no hacer. Él le dijo a los reyes: cuando usted sea rey, no tenga muchas mujeres. Y ellos hacían todo lo contrario, se buscaban una balsa de mujeres. Y la segunda, cuando usted sea rey, le decía: no se case con una mujer pagana, coja a alguien de Israel, porque entonces esas mujeres paganas iban a ayudar a ellos a adorar a los dioses de ellos. Y él le decía: esto tú puedes hacer y esto no puedes hacer. Pero la mayoría de reyes hacían todo lo contrario, se casaban con muchas viejas y buscaban hasta gente pagana, y eso era un don para los reyes. No lo hagas. Eso mismo, porque Dios tiene sus preceptos y Dios tiene sus normas para dirigir a un pueblo, y mucho más para dirigir a un rey. Bueno, dice, ese fue el legado que acá dejó a Ezequías. Acá fallece. Se supone que el que viene detrás de él va a seguir haciendo lo peor. Pero este chiquito que nació en ese hogar, viendo todos los desastres que hacía su mamá y que hacía su papá y todas las fornicaciones y todas las corrupciones, y no solo eso, que cerró la casa del Señor, él estaba observando lo que su papá hacía. Esto quiere decir que aunque nosotros estemos rodeados de gente inicua, de gente malvada, nosotros tenemos que observar, pero de eso sacar lo mejor, no rechazarlo.
sacar lo mejor. Porque no sabemos cuándo Dios bregue con esa persona, los limpie, los levante y sean ellos los que porten la gracia. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Ezequías hizo todo lo contrario de lo que hizo su padre. Era de esperarse que él siguiera el mismo camino del papá. Pero él hizo todo lo contrario. Dijo, no, en mi corazón yo voy a hacer algo. La obediencia es mejor que el sacrificio. Gracias por escucharnos. Shalom, Lejitra, o no seas como el rey Acab. Sé obediente. Aleluya. Shalom.